considerando que estamos en un lugar mágico, llega nuestro tiempo, el de los misterios, aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos hoy desde el Teatro Marín de la ciudad de Teruel, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa, y que se sienta la fuerza y el calor de esta ciudad donde estamos, con ese aplauso que nos van a escuchar en todo el mundo. Y los saludos de todo el equipo, los técnicos aquí de Radio Nacional en Aragón, Manuel Vallabriga, Javier García y José Ramón Estelles. Tenemos técnicos de sala aquí en el Teatro Marín que están haciendo un trabajo increíble, Mario Lafuente, Jesús Puerto y Patricia García. Y nuestros compañeros, los técnicos de Madrid, David García, Borja López y Alberto Hernández. Y además, como siempre, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción, hoy Juan Gómez haciendo también labores de producción, y este que os habla, Miguel Blanco, con los saludos y la bienvenida para todos y la gratitud por compartir esta aventura esta noche. Y antes de comenzar, dar las gracias a todos los que habéis venido a este teatro por venir a vernos. Es un placer que estemos todos juntos. Qué bonito sentir en esta tierra bendita ese calor que nos estáis dando. Y permitidme que diga una cosa. Dentro de muy poquito vamos a estar también en Tenerife, en el Teatro de la Laguna. Vamos a hacer un programa especial el día 13 de junio. Lo digo para ellos, para que se preparen, porque el Espacio en Blanco va para allá. Y hoy estamos muy reivindicativos, queremos recordar a los agricultores, a todas esas personas que nos dan los frutos de la tierra, nuestro homenaje, nuestra gratitud para ellos, aprovechando que es San Isidro. A veces nos olvidamos que las cosas que compramos son de gente que está trabajando, así que va nuestro homenaje para vosotros. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes sociales y dispuestas a vuestra participación, que controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y al inicio, saludar a parte de los organizadores de este segundo Congreso Teruel Mágico. Primero al presidente de la Diputación, Joaquín Juste Sanz. Buenas noches, don Joaquín. Buenas noches. Es un placer volver a verte. Igual. ¿Sabes qué me ha pasado contigo? Desde la otra vez que te vi. Pues esa simpatía, digo, este es un tío guay. Bueno. Qué bonito que políticos, como tú lo decías hace un momentito, den un poco de cancha a este tipo de cosas. Te lo agradezco. Gracias a ti por venir a Teruel. Déjame que salude también a otro personaje, el director de la Caja Rural. Ya te iba a cambiar de cargo. Director general de la Caja Rural de Teruel. Alguien que ha viajado con nosotros, ha estado en montones de lugares. David Gutiérrez. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Qué bonito que la gente de los bancos también os preocupáis de todo esto y estáis ayudando. Me has dicho que tengo que dar un montón de agradecimientos a la Diputación de Teruel y a su presidente que está aquí, a la Fundación Tervalis y su gerente Elena Utrilla, que gestiona también el Banco de Alimentos, a la Caja Rural, a su presidente José Cuevas, y a ti, David Gutiérrez, a la Fundación Atadi. Colabora en toda esta historia que estamos haciendo, el Ayuntamiento, porque dentro de un poquito va a haber un súper concierto, tributo a Joaquín Sabina. Y los beneficiarios de todo esto que está pasando aquí son la Fundación Atadi y el Banco de Alimentos. Y además a Patricia, que está por ahí trabajando, de la empresa Eventos, al Sonido de la Familia Puerto, a Andrea Yester de la Caja Rural, a Elisa de la Diputación, a José Miguel Meléndez de Radio Televisión Aragón. ¿Se me queda alguien más? Y a todos los que han venido a vernos. Muy rápido porque no tengo mucho tiempo. Qué bonito que hagáis estas cosas. Me pregunta mucha gente, David, si va a haber un tercer Teruel Mágico. Mira, me quedo sin voz. El padrino son 3 partes. Ah, sí, hay que... Yo, si tú quieres y el público quiere, te cojo el testigo. Vale. ¿Vais a seguir apoyando la Diputación? ¿Qué remedio? Me lo preguntas aquí delante de todos. A mí me gusta comprometer, y más a los políticos que tienen la mala costumbre de hablar mucho y cumplir poco. No digo que tú seas uno de ellos.
Bueno, pues estaremos, si Dios quiere, el año que viene aquí otra vez. Qué bonito. Os pido un aplauso para ellos porque tengo muy poco tiempo. Gracias, gracias, gracias. Y para hoy, esto es lo que os hemos preparado. Y comenzamos con nuestro primer argumento de hoy. Saludar a nuestro primer invitado, Pablo Perruca. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Soy de la editorial W. Sí. Tenéis una revista turística que se llama Verde Teruel. Correcto. Y llevéis años y años y años trabajando con la cultura. 25 años de revista turística y unos cuantos de edición de libros. Sí. Y sabes mucho de leyendas, ¿verdad? Alguna que otra. Vale. Te pido que seas, si puedes, lo más concreto y sintético, porque vamos a tratar de averiguar cosas que pasan en esta tierra después de esa introducción. Estas tierras que hoy visitamos están preñadas de leyendas, esos ecos del pasado que reflejan una realidad que hoy estamos olvidando. Quizás la más conocida de la ciudad que hoy nos acoge sea la de los amantes de Teruel. Pero hay muchas más. El canal Las Rutas de Mike nos muestra una de ellas. A principios del siglo XIV, cuando Teruel era un crisol de culturas y el arte mudéjar florecía como los almendros en primavera, dos arquitectos musulmanes, Omar y Abdalá, eran reconocidos por su talento. Eran amigos, compañeros de oficio y compartían algo más que planos y ladrillos. Ambos estaban enamorados de la misma mujer, la hermosa Zoraida. Zoraida, que no era de decisiones fáciles, se encontraba dividida entre los dos. Así que su padre, con más sentido práctico que diplomacia emocional, propuso un reto digno de los dioses del ladrillo. El que construya la torre más bella en menos tiempo ganará la mano de mi hija. Y así comenzó la petición. A Omar se le encargó la torre de San Martín y a Abdalá la torre del Salvador. Durante meses, las torres crecieron envueltas en andamios y lonas, ocultas bajo el ojo curioso. La ciudad entera murmuraba, esperaba ver cuál sería la obra maestra que conquistaría el corazón de Zoraida. Finalmente, Omar terminó primero. Orgulloso, retiró los andamios y mostró su creación, pero el júbilo duró poco. Al observar desde lejos, notó que la torre estaba ligeramente torcida, un fallo imperceptible para muchos, pero imperdonable para él. Desesperado y humillado, Omar subió los escalones de su torre como alma que lleva el viento, y desde lo más alto se lanzó al vacío. La ciudad quedó en silencio. La torre torcida pero majestuosa se convirtió en un símbolo de su pasión y su tragedia. Días después, Abdalá terminó su torre, recta, elegante, perfecta. Zoraida cumplió su promesa y se casó con él. Juntos subieron al campanario de la Torre del Salvador y contemplaron la ciudad. Al fondo, la Torre de San Martín. «Qué hermosa es», susurró Zoraida, «aunque torcida». «Sí», respondió Abdalá, «pero está torcida por amor». Desde entonces, las dos torres se miran en silencio, como testigos de una historia que mezcla arte, amor y destino. Y si paseas por Teruel y alzas la vista, quizás aún sientas el suspiro de Zoraida flotando entre sus ladrillos. Leyendas de amor y tragedias. Hay una larga lista, así que vamos a conocerla en compañía de nuestro invitado. Qué bonito eso de las leyendas, ¿verdad, Pablo? Pues sí, tiene su leyenda y su parte de historia, ¿por qué no? Y leyendas de amor, que hay muchas aquí en Teruel. Teruel bien merece varios viajes para conocerlo, primero como ciudad, como región, y sobre todo descubrir, o quizás lo que estáis haciendo vosotros, rescatar las leyendas, que es una manera de enraizarse o no perder el pasado. Efectivamente, nosotros como divulgadores turísticos y culturales de esta tierra, y como ha contado antes el presidente de Diputación, es muy variada, muy diversa de paisaje, que ocurre que tiene pues multitud de hechos históricos que a veces pasan desapercibidos y no vas preguntando, porque son territorios un poco despoblados. ¿Y qué ocurre? Pues, por ejemplo, siempre decimos que esta tierra es mágica y, como decimos en Aragón, mágica. Tiene las dos acepciones. Y también tiene hechos sorprendentes y a lo mejor también otros un poco más dramáticos. Concretamente, la Cruz de los Helados es un hecho luctuoso. ¿Ya vas a empezar con ello? Sí, vale. Y ha venido para contarnos leyendas que seguramente muchos
turolenses y mucha gente de esta zona no lo conoce. La Cruz de los Helados, ¿qué es eso? Pues mira, concretamente, salvando las distancias de las montañas, la orografía de la provincia es bastante montañosa en determinadas zonas. ¿Y qué ocurre? Que las estribaciones de la Sierra de Sant Just y el puerto de las Traviesas, ahí, bueno, la altura media puede ser entre 1.200 y 1.600 metros, el puerto de Manjalinos. Pues bueno, había dos hermanos que bajaban de la tierra, de sus masías, de la Cañadilla y estos sitios de la Mezquitilla, bajaban hacia las tierras del Bajo Aragón en determinadas fechas del año a hacer acopio de víveres, ¿no? Sobre todo vino y aceite, que eran materias primas. ¿Qué ocurre? Que iban con sus machos, 2 burros, ¿no? 2 machos y sus botos, ¿no? Sus recipientes para coger el aceite y el vino. ¿Qué ocurre? Que era un 6 de enero y ya venían contentos para volverse a sus casas, a subir a su sierra. ¿Y qué ocurrió? A la altura de Estercuel, una localidad que estaba a unos 800 metros, les dijeron: no vayáis porque el temporal que se avecina es muy grande y lo podéis pasar mal. Pero bueno, como ellas tenían el hermano mayor se llamaba Miguel y el otro creo que se llamaba Manuel. Bueno, esto es un hecho histórico, o sea, no es una leyenda, es verdad. Se empeñaron en que, bueno, conocían el terreno y no había ningún problema, y los animales y tal, y querían subir porque era el Día de Reyes, además, para dar las novedades a su familia. ¿Qué ocurrió? Que de esos 800 metros de Estercuel, esos 1.400, 1.200 metros que subieron, empezó el temporal. Con tanta desgracia, tan mala suerte, que al ser antiguos, esto fue en 1942, es decir, en plena posguerra, y en zonas de interior de la provincia, con lo cual te puedes imaginar que las vías principales, es decir, no había saneamiento público, no había alumbrado, el teléfono ni pensarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que perdieron la pista del camino, porque llegaron a unas alturas que son planicies muy dispersas, sin vegetación, y perdieron referencias. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron la desgracia, bueno, fue también una ola polar entre frío en España, las tierras turolenses son especialmente frías, como puedes comprender, y esas alturas más. Entonces les sorprendió la nieve y el frío. En Aragón, la palabra helado, cuando se ha quedado helado, se ha muerto por el frío. ¿Sí? Antiguamente se decía eso, se ha quedado helado. Y les pasó efectivamente eso, que los pobres desgraciados subieron con sus víveres, pero se quedaron en un ventisquero, no pudieron salir de ahí y quedaron enrunados y no descubrieron sus cuerpos hasta pasados 15 días. Bueno, solo se libró uno de los machos, que pudo llegar a una masía próxima a 3 kilómetros en línea recta, y de alguna manera pues ellos quedaron allí fallecidos y descubiertos mucho más tarde. ¿Qué ocurrió? Que posteriormente levantaron un monolito, una cruz de hormigón, que con el paso del tiempo se deterioró y se fue perdiendo un poco la fisonomía del sitio, hasta que el bisnieto de uno de ellos elaboró con un herrero, hicieron una cruz de forja y la pusieron en el sitio, que por cierto se puede pasar porque está muy próximo a una carretera. Esto es decir, se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver. Está en pleno monte, en la Sierra de Manjalinos, en el puerto de Manjalinos, y bueno, es un paisaje muy agreste, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pasó eso, ¿no? Pablo, tú no me hagas caso de las señales que hago, si te pido que sea sintético. Esa es una de las no leyendas. ¿Te queda algo más por decir? Sí, bueno, tanto es así que la toponimia del gobierno de Aragón lo registró en su nomenclátor como un hecho de interés público. Es decir, porque aparte de ser un hecho histórico, lógicamente mucha gente se refería a la Cruz de los Helados, y efectivamente al final quedó como toponimia también en el sitio. Simplemente eso, ¿no? Perfecto. No hay que olvidar, o hay que recordar, que este era el antiguo reino de Aragón, que era uno de los reinos más poderosos antes de que España fuera toda unida, etcétera, ¿verdad? Efectivamente. Con lo cual que había mucha tela que cortar. Había un gigante. Sí, esta también es historia, no es leyenda. Esto ocurrió... No te había traído para contar leyendas, pero bueno, vale, historia. Podemos hacer leyenda, pero sobre todo historia también. En este caso concreto, el gigante de la Cueva Muñoz o Cueva del Ermitaño está cerca también de la localidad de Julbe, en lo que llaman las Masías de Julbe. Eso está, podríamos decirlo, bueno, aquí mucha gente lo conoce, hay un monumento natural que es de una riqueza geológica extraordinaria, que son los Hornados de Montoro, que está en pleno Maestrazgo. De hecho, es un geoparque de la UNESCO, con lo cual tiene su relevancia a nivel internacional. Y está justo en la parte trasera de lo que son los órganos de Montoro, muy desconocida. Pues ahí hay una cueva gigante, nunca mejor dicho, es muy grande, que son como 2 cuevas juntas, porque allí precisamente vivió una persona que debió padecer, esto fue a principios de siglo, hacia 1920. Ahí no tengo muy documentado el tema, estoy siguiendo la pista, a ver si me dan nombres y datos, pero debía ser una persona pues que, o bien por la hormona del crecimiento o lo que fuera, tenía una desproporción en las formas. También es cierto que en aquella época, en los años 20, la gente tampoco sería muy grande, y una persona de 2 metros llamaría la atención, y posiblemente tuviera algún tipo de deformidad, por lo que es la hormona del crecimiento, ¿no? Bien de orejas, o mandíbula prominente, etcétera. ¿Y qué ocurrió? Que vivió en una cueva durante toda su existencia. No se sabe cuándo se perdió la pista de él. De hecho, seguimos investigando a ver si nos enteramos de algo. Esa cueva es muy poco accesible porque está en un valle muy intrincado, las hoces del río Guadalupe,
Y está tan intrincado que, bueno, hay un sendero actualmente, hay un sendero, de hecho, un itinerario turístico que se puede andar, que son 4 kilómetros, y es un paseo de ir por allí. Hay que ir con calzado de monte, porque en algún tramo hay piedra suelta, y es un barranquete. Este hombre, bueno, fíjate si era habitable aquella cueva, que era, para la redundancia, era gigante como él, que tenía hasta horno y tenía también número de vivienda. El cartero, no sé si en bicicleta o cómo, acudiría o andando. Sí. Es más, cambió 2 veces de número. No sabemos si el gigante vivió en esas 2 veces o no. Una fue al principio, posiblemente los años 30, años 40, y otra posteriormente por el tema del maquis. Entonces cambiaron, o sea, Correos sí que debía llegar ahí, pero no tenía relación social con el vecindario, por lo visto, solo con alguna masilla próxima, porque hacían economía de trueque. Esa zona no es de cultivo, porque es una zona muy abrupta, y este hombre lo que hacía era cazar, hacía caza silvestre, cazaba sobre todo cabra montesa, por ejemplo, que es lo que suele haber por ahí. En esa cueva hay una especie de losa, y hay un desnivel de casi 10 metros de altura, 10-12 metros, y lo que hacía era ponerle una tabla con un salero, con sal. Y con los animales, los rumiantes, tenían que digerir chupando sal, pues conseguía que se aproximaran al tablón y bueno, los primitivos prehistóricos saben lo que hacían, ¿no? Con flechas y arcos achuchaban a los animales, pero este hombre con esa técnica consiguió que los animales cayeran sin caer al barranco, porque tenía un murete que los guardaba. Entonces se proveía de proteínas, lógicamente, y luego hacía intercambio con alguna masía próxima, imagino que por fruta, verdura o lo que fuera o fuese. Pero no tenemos documentación de nombre, aunque sí que sabemos que hay constancia de ello. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, aquí, en Radio Nacional. Y con Pablo Perruca en esta primera parte del programa. Contigo estaría haciendo un programa de 3 horas, pero todo eso te pido, porque ahora nos vamos a ir a un aeropuerto, casi nada. La ruta de las cárceles, supongo que por aquí en ese reino de Aragón ha debido haber leña y cárceles. Dime una o dos. Sí, ha salido al principio de los comentarios el Matarraña. La comarca del Matarraña tuvo la suerte de que, como quedó tan cerrada y tan aislada de lo que es la parte de la costa, que tiene un clima muy mediterráneo, todas las casas consistoriales de los siglos XV y XVI tenían sus sótanos, en sus plantas bajas, unas mazmorras, que era la prisión civil de los consistorios. ¿Qué ocurre? Que antiguamente, bueno, eran unos sillares que ya querría el conde de Montecristo poder salir de ahí, no podría salir ni en pintura, vamos. Unos sillares tremendos y unos hierros de forja tremendos. Son visitables, una ruta que está muy bien planteada. ¿Desde aquí o...? Sí. ¿Hay que ir a Matarraña? Hay que ir a Matarraña, pero hay como 10 pueblos, te puedo decir Ráfales, te puedo decir el Fornoles, te puedo decir Peñarroya también. Yo concretamente entré en varias, pero una da realmente claustrofobia. Son habitáculos bastante pequeños en los que apenas caben las personas, y la de Peñarroya de Tastavins conseguí meterme de una dependencia a otra por un estrecho pasillo que está además al lado de la roca y casi no puedo salir, con lo cual de hecho hoy no volvería a entrar, porque seguramente no entraría y menos salir, pero recomiendo encarecidamente la visita porque te das idea de, bueno, falta de luz, falta de ventilación. También había en en Ráfales, las cárceles de pozo. Las cárceles de pozo eran planta baja, primer sótano y segundo sótano. Entonces, al que era más malo, por una trampilla había un agujero, que era un sumidero, y el que era más malo iba abajo del todo. Y de hecho, entonces imagínate, sin ventilación y sin luz, pues bueno, si no se moría antes del juicio, pues... Tardaba poco en ponerse, ¿no? Tardaba poco en ponerse malo. Y de hecho la forma de prisión en aquella época, no había código penal, por supuesto, entonces que era una detención preventiva, pero no era prisión, no era una pena de prisión. Se esperaba un castigo ejemplarizante. O sea, el preso estaba con el estrés de saber qué me va a pasar cuando me saquen de aquí, porque lo más posible era que fuera un castigo corporal ejemplar, ¿no? Hasta el 19-20 prácticamente no llegó los primeros códigos penales a España. Pablo, yo estaré contigo cuando te digo un montón de tiempo. Te agradezco todo el trabajo que estáis haciendo por dignificar la cultura desde un sitio como este, Teruel, haciendo esa revista, dejando que conozcamos un montón de lugares. Lo que te decía, no hablemos demasiado de ciertos sitios que luego se nos llenan de gente que va a hacerse un selfie. ¿Forma de contacto contigo? A través de Verde Teruel. Verde Teruel, la revista... Verde Teruel. Sí, o Editorial W, cualquiera de las dos. Pido un aplauso para él. Gracias y discúlpame que tenga tan poco tiempo. Gracias. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en Blanco. Siempre tu lado del misterio.
Seguimos con más temas e invitados. Y este nos va a llevar a un lugar que a mí me ha dejado sorprendido, como hacía mucho tiempo que no me sorprendían las cosas. Ya veréis esa introducción. Teruel posee muchos tesoros antiguos, restos de una historia aún por redescubrir. Sus tierras han sido holladas en la antigüedad por dinosaurios y cerca de sus huellas actualmente... No me has pasado las preguntas, o sea que a ver cómo improviso aquí ahora. Tenemos muy poco tiempo. Me estoy quedando en blanco, que lo sepas. Es donde, como te tienes que quedar, estando donde estamos. Estuvimos... Nos permitió ir al aeropuerto y te digo, me he quedado absolutamente alucinado. ¿Desde cuándo está el aeropuerto? Yo llevo en el aeropuerto 14 años, desde que empezó la actividad aeronáutica. Pero bueno, el aeropuerto se gestó hace 20 años, se formó el consorcio del aeropuerto de Teruel, formado por el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Teruel. Yo quería dar las gracias primero a ti por invitarme al programa, si me permites un segundo, vale. Y a Marta San Mamet, que fue la que creo que te engañó para que yo viniera, porque habíamos hecho una entrevista en el... Fue una de las culpables, tiene mucha culpa Marta. Marta que siempre está por ahí entre temas de cementerios y tal, pues va haciendo cosas también mundanas. Y bueno, pues... También he de decir que David Gutiérrez también me ha podido... Y David, los dos son los culpables. Sí, David también es muy culpable, y tú también, por supuesto. Vale, te digo, a mí... Afortunadamente me siguen sorprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero cuando estuve ayer o no sé cuándo fue. Ayer. Uy, como te pasa el tiempo, O sea, tienes el tiempo relativo, ¿no? Que absolutamente. Sí. Él es ingeniero aeronáutico. Os he contado antes, yo de pequeñito, cuando me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía ingeniero aeronáutico para hacer naves y cohetes y tal. Bueno. ¿Cómo un tío como tú se mete en esta historia, en esta aventura? Buena pregunta. Espera, que te han hecho, no sé si... el no sé qué del año, habéis recibido un montón de premios en el aeropuerto. Sí. ¿Y a quién se le ocurre en Teruel montar esta historia que habéis montado? Pero vale. Sí. Dale. Sí, bueno, ingeniero del año, quieres decir. Y bueno, ¿a quién se le ocurre? Buena pregunta. O sea, hace 20 años se pensó que era una buena oportunidad convertir un antiguo aeródromo militar en un aeropuerto civil. Y es verdad que al principio la idea original era ser un aeropuerto convencional, porque era el modelo que existía en Europa y en España. ¿Pero quién va a venir en avión a Teruel? Exactamente, ese era un poco también el dilema, ¿no? Y habría que inventar algo más novedoso, y ahí está el aeropuerto industrial aeronáutico más importante de Europa. Más importante de Europa y bueno, y en algunos aspectos somos número uno en ciertas tecnologías, y bueno, pues eso se ha conseguido en apenas 15 años. Si vierais un poco, cuando estando con él nos pasó unas cuantas diapositivas, y increíble la cantidad de cosas que hay ahí. ¿Cuántos metros cuadrados, hectáreas tenéis del aeropuerto? Tenemos 5,5 millones de metros cuadrados, y vamos a ampliar otro 1 millón de metros más, es decir, ya vamos por la tercera ampliación. Se nos va quedando, que es una de las ventajas competitivas que tenemos, los grandes espacios disponibles que tenemos gracias a lo mejor a la despoblación también que hay en Teruel y a esas zonas oportunas. Y somos el más alto de España en altitud, el aeropuerto que bueno tiene esas singularidades, y estamos focalizados en la actividad del uso de la vida útil completa del avión. A mí me sorprendió porque había cantidad de aviones, sobre todo de la parte de Arabia, donde está ahora mismo el follón. Han traído esos aviones, Etihad, por ejemplo, a aparcarlos en Teruel. Sí, bueno, son clientes de hace muchos años, compañía efectivamente de Oriente Medio, pero al final esto es un negocio mundial, con lo cual los aviones, como tú comentas, vienen de esta zona, pero vienen de cualquier parte del mundo, de grandes clientes que son compañías aéreas o son empresas de leasing, propietarios de aviones. En realidad lo que hacemos es darles un servicio que complementa lo que es la vida, el glamour, ¿no? Que es estar en los aeropuertos, ir con la maleta, pero al final tienes que tener detrás un avión que es una máquina que necesita muchos cuidados, mucho mantenimiento, pintarse, elaborar, transformarse, cambiar y evolucionar, ¿no? Como hacemos todos en la vida, pues las máquinas también, y detrás de eso hay muchas personas que lo hacen. Todo eso se hace en Teruel, o parte de eso se hace en Teruel. Grandes de eso se hace en Teruel. Nos enseñó también hangares donde estaban pintando un avión ¿era austriaco? Sí, Austrian Airlines. Austrian Airlines. Sí. Increíble el trabajo que estaban haciendo. Eso es. Un nicho de negocio que es absolutamente misterioso y que está ahí.
Es un nicho de negocio que es necesario. Pintar un avión, pues aunque nos parece una cosa natural, tiene un trabajo de 2 semanas y por tanto, perdón. Bebe un poquito de agua. Bebe un poquito de agua. Un poquito de música. Y claro, esto es lo que pasa de hablar en directo. Espera que ponemos un poquito de música. Vale. ¿No será, Alejandro, que te pone nervioso? Te han hecho muchas entrevistas, ¿no? Impones un poquito. Sí, pero me han puesto muchas entrevistas, pero estuve analizando y digo, de estas de misterio, pocas. Vale. Igual que tengo un componente más técnico, pero sí es cierto que para mí la vida en sí es un misterio. O sea que... Luego, casi antes de que te vayas, te voy a preguntar sobre eso. Vale. Vimos también que había un montón de aviones, un Boeing, por ejemplo, y ese avión que tiene 2 pisos, no sé qué, ¿qué avión? El 380, el Airbus 380, que llegamos a tener 23 durante la pandemia en el aeropuerto. La empresa Tarmac Aragón es la que mantiene estos aviones. Y bueno, la verdad es que hay un hangar, 2 hangares, para ser más concretos, que tienen 3 posiciones de este avión, que es único en España. No existe otro tipo de hangares con estos tamaños y estas tipologías. Y hay empresas, no sé si son una o son varias, que se dedican a desguazar el avión y aprovecharlo absolutamente todo. Sí, tenemos ahora 2 empresas que se dedican al desmantelamiento y reciclado. Recuperar un porcentaje de piezas que se utilizan de segunda mano y luego a reaprovechar todo el material que cuando acaba la vida útil, es decir, cuando muere el avión, ya termina su vida completa, pues es necesario recuperar. El 95% de esos materiales se acaban reciclando y van a otro tipo de industria. ¿Y eso se hace en muchas partes del mundo o solamente aquí en Teruel? Bueno, pues aquí somos pioneros porque ya llevamos, como digo, 15 años y bueno, pues evidentemente en otras partes del mundo se hace, pero en Teruel con mucha intensidad y mucho desarrollo. Te digo, yo me quedé asombrado. Si estáis creciendo constantemente, ¿vais a hacer otra pista de aterrizaje ahora? Vamos a hacer otra pista para uso militar. Y tenemos... ¿Eso se puede decir lo que hacen los militares? Sí. Bueno, lo que se ha anunciado, lo que ha anunciado la ministra, se puede decir, ministra de Defensa, que estuvo en agosto, y bueno, es una inversión de 42 millones para ser el Centro Integral de Entrenamiento Movilidad Aérea del Ejército del Aire y del Espacio, que se hará en el aeropuerto de Teruel. Un poquito de agua otra vez, si quieres. Bebe, si quieres. No, ¿Cuántos aviones tenéis aparcados ahí ahora? Que estén volando. Ahora mismo hay unos 90, llegamos a tener 140. Estamos hablando de widebody, son aviones de doble pasillo, son los más grandes del mundo. Y cada avión de estos tiene unas dimensiones similares a lo que es un campo de fútbol. La gente cuando lo ve por la 23 ve aviones, pero claro, parecen casi de juguete, ¿no? Por la distancia, pero son inmensos. Caben en algunas configuraciones 800 personas en un solo avión. Increíble. ¿Conocíais la gente de aquí ese aeropuerto, parte de la historia? Menos mal. Estamos dándolo a conocer a toda España y a todo el mundo. Muy, muchas gracias. ¿Cuánta gente? Porque aparte del aeropuerto, y fíjate que nosotros no hacemos este tipo de programas hablando de estas cosas, hay otras empresas que hacen otras cosas. No me cuentes ahora todavía lo del espacio. ¿Cuánta gente está empleada ahí? Que estáis dando Estamos en torno a 1000 personas ya en todas las 15 empresas que están de forma permanente en el aeropuerto. Y ya te digo, estuvimos allí y es increíble cómo lo tenéis todo. Empresas punteras números 1 en muchas partes del mundo. Cierto, sí. Eso es. Tenéis también otra empresa que está haciendo pruebas con cohetes. PLD Space. Es una empresa española que lleva con nosotros ya 13 años. Tienen 10 bancos de pruebas de motores, 155.000 metros cuadrados. Es el mayor centro de pruebas de motores de avión de empresa privada de Europa. Y están desarrollando el Miura 5, que es un avión, es una aeronave, en este caso un cohete, lógicamente, que tiene 2 etapas para vuelos orbitales. Está terminando ya las pruebas. Allí, por ejemplo, notamos que tiembla el suelo por las noches. ¿Sí? No es misterio en realidad cuando hacen las pruebas. Claro, estamos hablando de una potencia, porque hay que probar completamente el cohete antes de lanzarlo. Todas las pruebas de hidráulica, de los motores, que tiene 6 motores, es necesario hacerlo y varias veces. Y luego se llevará a la Guayana Francesa, que es de donde se lanzará. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo tener esa oportunidad de ser pioneros. Solo hay 10 países en el mundo que fabrican cohetes y uno es España y pruebas en Teruel. Que se estén haciendo estas cosas. Te decía que había que poner en valor todo eso. Dirigibles, drones. También estamos con ellos, sí. Increíble. Lo de los dirigibles es una cosa bastante asombrosa porque vamos a hacer, de hecho estamos ya haciendo un hangar
una inversión de 40 millones, que parece una barbaridad, pero es que nos vamos a convertir en el único centro europeo de lanzamiento de dirigibles para toda Europa, que ya esto existe en Estados Unidos, ya están volando allí con 12 días, 15 días de vuelo, y vuelan en la estratosfera a 20 kilómetros, por encima del vuelo normal de los aviones comerciales. Es algo único, nuevo, y que va a permitir a Europa pues tener ese nivel que nos faltaba tecnológicamente cuando hablaba el coronel Paños de que teníamos que seguir avanzando en la tecnología. Pues desde Teruel vamos a ser pioneros en la tecnología aeroespacial. Antes de que te vayas, perdón que te meta prisa, contigo también estaría un montón de tiempo. Mucha gente está preocupada con este follón en el que nos han metido de la guerra, que ha subido. ¿A cuánto costaba el queroseno antes de los aviones? 0,7, yo creo que está el doble ahora. 0,7 euros el litro, podría ser, o sí. Y está el doble. Está subiendo, sí. Vamos. A ver, eso es una realidad y bueno, a ver cómo se va igualando, ¿no? ¿Vamos a poder viajar en verano o Sí, vamos a quedar sí. sin queroseno? No hay ningún no, para el verano no hay problema, estar todos tranquilos. Hay aviones de sobra, se puede volar, y yo creo que las compañías no lo, porque tienen contratos anuales. Esto lo que se puede complicar es a medio o largo plazo si no se soluciona un poco el problema, ¿no? Luego le preguntaremos al coronel Baños, que va a estar otro momentito a ver cuándo acaba esto. ¿Has visto algún ovni siendo canario como eres? A ver, yo lo Objeto que... volante no identificado. Objeto volante, yo lo que he visto es haciendo cosas un poco extrañas, algunos... Espera, ¿qué cosas extrañas? Bueno, pues vuelos extraños y cosas de este tipo sí he visto. Pero, bueno, quiero decir, el que los haya visto no quiere decir que no interprete lo que pueden ser. ¿Y qué podían ser? ¿Armas, pruebas de armas? O... Pues sí, por ejemplo. ¿Dónde lo has visto? ¿Aquí en España? He visto en España y en algún otro país. ¿Sabes lo que he echado en falta de ese aeropuerto de Teruel? Preparar una base de extraterrestres para cuando lleguen. Es casi lo único que falta. Bueno, eso... Lo demás lo tenéis ahí. Bueno, ¿quién dice si los que estamos ahí somos ya extraterrestres? Eso no se sabe Yo tampoco. estoy convencido de ello. Tú eres uno de ellos. Igual yo vengo de otro mundo. Seguro que sí. Alejandro, ha sido un placer conocerte. Alejandro Ibrahim Pereira. Muchas gracias. Si quieren, que creo que deberíamos de tener más información sobre todo eso, dónde se puede conseguir, y te doy las gracias por todo el trabajo que habéis hecho en tan poco tiempo, dignificar esta tierra, dar trabajo a esta tierra, y sobre todo toda esa cantidad de investigaciones que estáis haciendo. Te doy las gracias a ti, que eres un tipo, sí, extraterrestre tenías que ser. Forma de contacto, por si quieren saber más. Bueno, a ver, nos pueden contactar en la página web del aeropuerto de Teruel, que no es de www.aeropuertodeteruel.com. O sea, no tiene mayor pérdida, y encantado de colaborar con cualquier persona que le guste algo de lo más increíble o el más allá en el universo. Incluso estamos trabajando en él ya. Para mí o para nosotros será una cuestión de más allá, por eso tenemos que hablar de ello. Te doy las gracias, espero que hayas disfrutado estando en el programa. A vosotros también. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Radio Nacional de España. La radio por delante. El dopaje en el deporte es una trampa. Esta semana en Documentos... El 100% de los ciclistas se van dopados. Deporte dopado. 20 años de la Operación Puerto. El mayor implicado en esa operación, que era el ciclismo. El dopaje, Jesús Manzano, protagonista de la Operación Puerto. Nunca he participado en un acto de dopaje. Una cosa espeluznante. ¿Qué hubiese sido la Operación Puerto sin Manolo Saiz? Documentos, Radio Nacional de España. No sé lo que me puede pasar de aquí a unos años, con todo lo que me han metido. En la medianoche del domingo al lunes, las 11 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco. El lugar donde encuentras lo improbable. Y seguimos con más temas especiales, diferentes en este programa que estamos haciendo en el Teatro Marín de Teruel. Vamos con otra historia que no tiene nada que ver con aeropuertos. Tras esa introducción os lo ofrecemos y saludamos a un
ser muy especial que ha llegado aquí con nosotros. Otro de los lugares que deseamos compartir con vosotros es el Monasterio del Olivar. Busquemos los orígenes. El canal El Historiador Moderno nos introduce en parte de su historia. Los orígenes del monacato cristiano se remontan a los primeros siglos de la era cristiana, cuando un grupo de hombres y mujeres, atraídos por la búsqueda de una vida más espiritual, comenzaron a retirarse a lugares solitarios. Estos ermitaños, que se establecieron en los desiertos de Egipto y Siria, buscaban escapar de las distracciones del mundo y dedicarse a la oración y la contemplación. Su vida austera y su compromiso con la fe se convirtieron en un modelo para aquellos que deseaban profundizar en su relación con Dios. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, la idea de la vida monástica comenzó a tomar forma en Europa. En el siglo IV, figuras como San Antonio de Egipto y San Pacomio sentaron las bases del monacato, estableciendo comunidades que combinaban la vida en común con la búsqueda individual de la santidad. De toda esta corriente monacal surgió el monasterio que hoy queremos daros a conocer, un lugar muy singular que no solo mira a la tierra, sino que alza su vista hasta las estrellas. ¿Tú buscas también la santidad? Por supuesto que sí. Para mí lo más importante. Sí. Sí, porque santidad es felicidad, santidad es amor y santidad es que los que están a tu lado puedan experimentar también a Dios, la paz y el amor. Uno no puede ser santo solo. Os pido un aplauso para el Padre Superior del monasterio, que es Fernando Ruiz Valero. Te he pedido, como a todos los invitados, que sea, si puedes, breve. ¿Eres fraile, eres monje, eres sacerdote? ¿Qué sois? Somos frailes mercedarios, los que construimos este monasterio en 1260 y que tiene carácter de monasterio por lo solitario que es, pero que en realidad es una de las casas de una orden de vida activa. Y además, yo creo que de vida muy activa, demasiado activa. Pero esta casa estaba más retirada, servía para tener tiempos de oración y de descanso, y por eso sobrevivió como monasterio. Y actualmente pues ofrece esta hospedería monástica, esta paz, contando con la pequeña comunidad que continuamos allí. Pero somos frailes y frailes de vida activa y sacerdotes. ¿Cuántos sois? En la comunidad somos seis frailes. Sí. El monasterio es increíblemente grande, ¿no? Bueno, sí, tenemos bastante espacio, bastante belleza y las tierras que hemos ido pudiendo recomprar después de la desamortización. Así que tenemos bastante trabajo con los olivos, con los almendros, con todo el terreno. ¿Trabajáis la tierra también? Sí. Vale, somos frailes labradores. Qué bonito, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te han dicho de nuestro programa para que vinieras a estar con nosotros? Que ibais a hablar de Teruel y el misterio. Vale. Dices que desde 1200 está construido ese monasterio. 23 de septiembre de 1260 es la entrega a los primeros mercedarios que llegan allí. Los edificios actuales tienen solamente vestigios de la primera época, pero el templo es de 1510 y el claustro, el único claustro barroco que existe en Europa, doble, que sea doble. ¿Europa? Sí, el único claustro doble que existe en Europa. Con la decoración arriba, entre las columnas, pues es de 1628 a 1632, obra del general de la Orden, que en aquel momento era turolense y, bueno, pues se preocupó de su tierra. ¿Hay que de padre o cómo se...? No, Fernando. Pero padre es como... Sí, o Fray Fernando, si quieres. Yo quiero estar en el... Luego me cuentas que es una hospedería donde se puede estar también, pero yo quiero entrar con vosotros una temporada. Pues encantado.
Tenemos colaboradores de distintos tipos, desde gente que ha dejado la banca y está viviendo con nosotros, luchando a brazo partido en todas nuestras aventuras, hasta gente que ha salido de la cárcel y está pasando una temporada con nosotros resituándose frente al mundo, porque es un poco nuestro carisma, la redención de cautivos, y bueno, allí... Te iba a preguntar también ahora. Yo dicen que ya tengo la mitad del camino porque me llaman Fray Ventisca. Soy muy nervioso. Tengo que contar esa historia. En México, con una serie de chamanes y de gente, ¿no? Había un individuo donde nació Quetzalcóatl, que es una laguna, hacía así y te daba el nombre. Y a mí me dio el nombre de Dios del viento. Bueno. Pero alguna gente que del equipo me han rebajado un poco y me llaman Fray Ventisca. O sea que la mitad... Viento impetuoso. Sí, Fray ya soy, entonces. ¿Cuál es el trabajo que hacéis ahí? Aparte, los frailes, decías, recuperar a gente que ha estado en la cárcel, drogadictos quizá también. Sí, bueno, se llega a la cárcel por muchos motivos. En nuestra casa no es la tarea principal, esto está destinado en otras casas. Tenemos casas de acogida en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona. Aquí nosotros hacemos fundamentalmente pues la vida de comunidad, y desde esta vida de comunidad, labrando la tierra, cuidándonos de los frailes mayores y cuidando también de las tareas de las parroquias de alrededor, pues procuramos abrirla en la hospedería y el cuidado del monasterio. Vale. Es muy grande el sitio. Sí, más o menos, sí. Habitaciones por castigo, 40 habitaciones. Supongo que también cultiváis el silencio, creo que era lo que hacían los primeros... Sí. Es lo que podemos ofrecer. Las habitaciones no tienen televisión, no hay cobertura de teléfono. Nos iría bien que hubiera, pero no hay. Y se ruega silencio en la zona de habitaciones, y luego el resto, como es campo, ya es la naturaleza la que te impone la tranquilidad. Alguien dice, o algunas de las personas que han pasado por nuestro programa dicen que el silencio es la mejor manera de comunicarse con Dios. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Es una de las maneras. Quizás para mí no es la más importante. ¿Cuál es la otra? ¿El rezo? Los ojos de las personas que te aman. Toma ya. ¿Has paseado por la noche por allí? O espera, te digo de otra manera. ¿Aceptas el reto de que vayamos un día con Aldo Linares y algunas otras personas sensitivas a ver que... Te hago la pregunta de otra manera. ¿Has sentido alguna vez cosas extrañas cuando ibas por el monasterio? ¿Presencias? Porque con tanta historia debe haber ahí tela marinera. Sobre todo fuera, en los alrededores, ¿sí? Bajo el cielo. Sí. Dentro, pues antes sí. Cuando teníamos todavía ovejas y teníamos el perro del pastor que se paseaba por dentro y había murciélagos dentro de la casa, entonces y crujían los suelos, era bastante tenebre. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más. Esos eran ruidos normales. No, ¿Sentías alguna otra cosa como...? No. ¿Aceptarías que estuviéramos allí un ratito? Sí, encantado. Dándonos una vuelta. Sí. Y seguramente sentiréis energía. Mucha, seguro, ¿no? Seguro, sí. Vale. Estos señores, no sé si lo sabéis, aparte tienes una hospedería. ¿Cualquier persona pudiera pasar un fin de semana? Cualquier persona que se adapte a un ambiente de tranquilidad, silencio por la noche, respetar a los otros huéspedes, y luego mesa única y muchas veces mesa corrida para compartir. Porque no solamente el descanso es estar solo, sino que estar con otras personas que también están buscando paz. ¿Es buena comida? Muy buena. Sí, te lo digan los que han estado. ¿Tenéis calefacción ahora que pasa, cuando hace tanto frío o hay que estar...? La hemos vuelto a encender estos días, sí. Sí, un poquito. ¿Calefacción? Sí. Vale. Pero fuera, frío. Ven a Teruel en invierno, sonreirás. ¿Y a quién se le ocurrió, padre? Fíjate que hemos dicho en la introducción... Un lugar muy singular que no solo mira a la tierra, sino que alza la vista hacia las estrellas. Sí. ¿A quién se le ocurrió de montar eso que habéis montado de mirar a los astros por la noche? Supongo que tiene que haber unas noches increíbles, ¿no? Sí, en todo Teruel
Tenemos muy poquita gente y eso es muy triste por muchas razones, pero tiene algunas buenas. Una es la tranquilidad y la soledad, otra es la naturaleza y otra es la poca contaminación lumínica. Entonces ya sabíamos que teníamos unos cielos excelentes y ya cuando íbamos de campamentos pues hacíamos una costumbre que es muy propia de los pueblos de aquí, que es salirse a un lugar despejado, muchas veces es la era, y tumbarse a ver las estrellas. Especialmente para las Perseidas encontrarás en muchos pueblos gente, jóvenes, que se van allí fuera y se tumban a ver las estrellas. Entonces eso lo hacíamos y yo recuerdo campamentos de joven con las cabezas puestas así hacia el centro en círculo, mirando hacia el cielo, hablando o durmiendo hasta que nos entraba mucho el frío y luego salíamos. De ahí salió la propuesta de compartirlo con otros. ¿Y tenéis telescopios o...? Claro, sí. ¿Sí? Sí, hemos aprendido a través de la Fundación Starlight. En Teruel hay una profunda tradición de astroturismo que tiene ya varias comarcas con certificación Starlight. Yo fui a un curso en el 2019, enero del 2019, a Liaga, y allí me enseñaron a usar un puntero verde láser, a aprender las estrellas, a utilizar un telescopio y ya no hemos parado. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer eso de las estrellas? ¿A ti? ¿Tienes cara de muy inteligente? No, el que se mete en esto no es muy inteligente porque va a dormir poco. Déjame que suba un poco de música. Nos está diciendo que la noche del eclipse, una vez que termine el eclipse, son las Perseidas, claro, que es uno de los espectáculos más increíbles que nos puede regalar el cielo, ¿verdad? Claro que sí, y se pueden contemplar desde los misterios antiguos o desde la ciencia moderna, y son igualmente mágicas y maravillosas. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monje? Pues casi, este año cumplo 40 años. Tenemos 30 segunditos. ¿Por qué te decidiste ser monje? ¿Hay que decir monje o fraile? Fraile. ¿Por qué? Por amor. Sí, porque sentí el amor, un amor muy grande. Me quedo sin palabras. Fernando Ruiz Valero, forma de contacto con vosotros para conocer algo más. Pues nuestra página web, monasterio... Espera, tomad nota, porque se lo estoy diciendo a toda la gente que nos escucha en muchas partes del mundo. Tomad nota porque es un sitio que hay que conocer. Sí, pues la web es monasterioelolivar.com, que ahora estamos poniendo las actividades ya del verano, estarán dentro de poco, y en nuestro Instagram, donde ponemos también las fotos que hacemos con los huéspedes o las fotos de las galaxias, de los cúmulos globulares que vemos. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, espero que hayas disfrutado. Reservemos un espacio que vamos para allá enseguida. Os esperamos pronto en Noche de Luna Menguante. Un abrazo y un aplauso. El abrazo te lo doy ahora y el aplauso te lo doy. No te vayas todavía. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Va a ser mínimo 5 minutitos y regresamos a este programa especial que estamos haciendo desde el Teatro Marín de Teruel. Nos espera una hora apasionante con música e invitados y misterios aquí en Radio Nacional. Blanco Radio y René en nuestras redes sociales. No os vayáis, que después de las noticias regresamos. Tras la información regresamos. Vuelve el misterio aquí a Radio Nacional. Este programa especial que estamos haciendo desde Teruel, desde el Teatro Marín, con un montón de gente que ha venido de diferentes partes de España a ver el programa. Un aplauso para vosotros ahora y la gratitud por que estéis aquí. Una ciudad fantástica, Teruel, un lugar que merece la pena, no 1, 2, 3, sino un montón de visitas para conocer a sus gentes, las comidas que hacen tan ricas, dicen, que son buenas, y otro montón de misterios y de cosas que hay. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Radio Nacional, RNE, por si queréis mandarnos algún mensaje, y 633 50 50 11 para mandarnos esas notas de voz en cualquier parte del mundo que estéis escuchando. Y seguimos con más temas y con más misterios en este programa especial. ¿Tenéis esa introducción? Os lo ofrecemos. ¿Has visto alguna vez un eclipse? Pues no. Por lo menos total, no. ¿No? Parcial, sí. Vale. Y saludamos a alguien de la familia.
Jesús Callejo, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Placer. Otra aventura más aquí, ¿eh? Bueno, ya sabes que nos gustan las aventuras y sobre todo nos gustan las experiencias que tienen siempre un poco de consciencia. Director de La Escóbula de la Brújula, escribe libros a tutiplén y eres especialista... No sé si... ¿Has visto algún eclipse? No, total no lo he visto tampoco, es verdad, ¿no? Porque es difícil verlo y sobre todo en la misma zona geográfica. Hay una media de unos 337 años para que un eclipse total de sol se produzca en el mismo lugar. Fíjate que en este caso vamos a ser privilegiados porque un 12 de agosto va a ser aquí, en la parte del hemisferio norte de la península ibérica. El año siguiente será en el hemisferio sur donde se va a ver y al año siguiente, el 2028, también tendremos la ocasión de ver un eclipse, en este caso anular. Pero es cierto que ver un eclipse total de sol es un privilegio que solo tienes la oportunidad de verlo una vez en la vida y a veces ninguna. Se lo tenía que haber preguntado al padre. ¿Qué está pasando que tenemos tantos eclipses y tanta historia en estos años? ¿Es un símbolo, tú crees también que buscas simbolismos de que el mundo está cambiando y nos están dando señales? No, porque los eclipses tienen una periodicidad. Es un poco lo que llaman el ciclo de Saros, que tiene que ver con 227 lunas y tienes en esas 47 eclipses solares y 47 eclipses lunares en distintas partes del mundo y sigue un ciclo determinado. De hecho, uno de los objetos que tú también buscas, quieres y admiras, que es la máquina antiquitera, ya reflejaba en el siglo II a.C. este tipo de eclipses. O sea, que los eclipses se pueden predecir y no es que haya más ahora porque estemos en el final de los tiempos, sencillamente es una cuestión astronómica. Algunos conspiranoicos dirían que sí, que todo eso está pasando. O sea que no habéis visto ninguno total todavía. No, todavía no. Así que tengo la oportunidad y además ya tenemos un sitio especial y reservado con Juan Gómez, precisamente. No digas dónde, tiene que ser en Teruel. No lo voy a decir dónde. Tampoco puedo decir dónde, pero sí te puedo decir que va a ser en un sitio privilegiado y con ese toque monacal que antes uno de tus invitados ha destacado. Se lo tenía que haber preguntado el padre por qué tantos eclipses. Yo tenía la oportunidad, lo contaba, de ver dos en diferentes partes del mundo, uno en Jordania y otro en el Amazonas. Quiero venir a Teruel a ver el tercero. No hay dos sin tres. Muy bien. Estás invitado, por supuesto. Y recomendaciones para la gente que venga y luego nos metemos en profundidades con Jesús. Bueno, pues sobre todo que reserve, que nos llame previamente, porque más... ¿Todavía tenéis sitio? Sí, sí. Déjame que diga una cosa. El año que viene hay uno en Egipto, en Luxor. Se va a ver durante 5 minutos, creo. Desde hace 2 años no hay nada. Está todo pillado. Sobre todo por extranjeros, que creo que aquí está pasando también. Ellos que son más listos que nosotros, al parecer, los españoles debemos ser medio tontos con nuestras propias cosas, perdón por lo que digo, reservan el parador entero a americanos y llegas aquí y un españolito quiere, no, ya está reservado. Sí, la verdad que aquí tenemos incluso castillos reservados para americanos, porque debe ser que ver el eclipse para un americano desde un castillo wow. Debe ser lo más. Eso no lo tienen ellos allí, menos mal. Y luego tenemos el pico de Jabalambre, el observatorio que tenemos en Gudar Jabalambre, que expertos de todo el mundo van a venir a Teruel. Galáctica. Qué lugar tan increíble. El año pasado hablamos con ellos. Qué sitio tan increíble. Sí, perdón. Pues lo van a ver desde allí. Pero como muy bien decías, pues la gente que quiera venir, para recibir el mejor trato, el mejor sitio, para que todo sea ordenado, es mejor que reserven previamente. Tenemos explanadas grandes que cabe todo el mundo, que no va a haber problema, y otras de reserva por si esas se llenan. ¿En dónde? Pues a lo largo de la A23 se han habilitado unas cuantas, pues por parte del Gobierno de Aragón, a través de Protección Civil, que va a haber baños, que van a estar ordenadas, pero hay que reservarlo previamente. Porque la reserva previa lo que nos dará es la necesidad de organizar más terrenos como ese. Tenemos en Monreal, tenemos en Calamocha, tenemos en Cariñena, que ya está en la provincia de Zaragoza. Lo hemos hecho a lo largo de la autovía, de la A23, por dar el mejor servicio y la mejor comunicación. Pero eso, si nosotros vemos que eso se llena, tenemos otros en reserva y podríamos tener más. Porque otra cosa no, pero territorio tenemos mucho. Un montón. Y lo que queremos es ofrecer el mejor servicio. Que la gente lo vea, que lo disfrute, que se lo pase bien y luego vuelva. Vale. ¿Están reservando ya? Sí. ¿Dónde tienen que hacerlo para tomar nota? Bueno, pues se puede... Espera, daos un poquito de prisa, porque un acontecimiento como ese, Jesús, cada 200 o 300 años, es por el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Vale, ¿en Teruel dónde? Bueno, a través de Diputación Provincial, de la página web de Diputación pueden hacerlo, o a través del propio Gobierno de Aragón. Se han habilitado dos fórmulas, pero bueno, que se dirigen a la Diputación Provincial, que nosotros los canalizamos. ¿Tenéis ahí una paginita? Hay que apuntar nombres y apellidos. Claro, y reservar el sitio. ¿Reservar qué significa? ¿Que tienen que pagar o...? No, pero es por tener la entrada reservada. Vale.
ya sabéis, si queréis disfrutar de esa fiesta del sol, ahí están esas páginas para que lo hagáis aquí en Teruel. Vamos con ello, Jesús. Yo contaba, lo he dicho antes, estando en el Amazonas, yo iba con unos indígenas, los piaroas que nos acompañaban, una cascada increíble en medio de la selva. Ellos no sabían que iba a haber un eclipse, supongo que no lo sabrían, ¿no? Pero de repente fue curioso porque el sol empezó a oscurecerse, algunas aves que había en los árboles se marcharon, se hizo un silencio absoluto en la selva y los indígenas, al ver aquello que se hacía de noche con las flechas, empezaron a disparar al cielo. ¿Es una costumbre? Es una costumbre, sí, eso se hacía mucho más en la antigüedad, ahora ya por suerte se conoce cómo es este fenómeno astronómico y por lo tanto ya no genera ese malfario, por lo menos esas supersticiones, pero evidentemente en lugares donde todavía la ciencia o la tecnología pues no ha llegado a desarrollarse, sí que siguen teniendo ese tipo de costumbres ancestrales y normalmente, fíjate, en Mesoamérica se producía una costumbre muy llamativa, que además ya viene de los aztecas y de los mayas, que era cuando había un eclipse, sobre todo de sol, pero también de luna, y ellos sabían cuándo iban a venir estos eclipses porque tenían tablas astronómicas, lo que hacían era meter mucho ruido porque consideraban, ellos pensaban, el eclipse significa ocultamiento, pensaban que había un tipo de monstruo que estaba devorando el sol en ese momento y que si tú hacías ruido, lanzabas flechas, en fin, armabas una algarabía, al final ese sol volvía a relucir y ese demonio, esa entidad negativa, oscura, pues se iba de rositas. Pero también, aparte de eso... Joaquín, aquí tenéis costumbre de hacer unas tamborradas del copón. ¿Por qué no juntas a unos cuantos para darle al tambor y que se vaya ese monstruo que se come el sol? Bueno, no sé si habéis tenido esa idea. No, de ver sierra, ya os ha dado un montón de ellas. No, pero no se puede ir, si no perdemos el recurso turístico. Vale, perdón. Entonces no he dicho nada. Sigue. No, y te contaba que alrededor de eso también hay supersticiones. Por ejemplo, ya te digo, en esas latitudes las embarazadas tenían casi prohibido ver ese eclipse porque pensaban que el niño podía tener malformaciones genéticas, por ejemplo, que saliera con el labio leporino o sencillamente que saliera con un tipo de manchas en la piel. Y lo asociaban directamente al haber estado expuesto en ese tipo de radiación durante el tiempo que duraba el eclipse, que como bien sabes puede ser entre 4 y 7 minutos. Bueno, pues ese tipo de supersticiones existían, pero también existen las positivas, diciendo que aquel que tuviera una verruga durante un eclipse, tú le soplas a la verruga y desaparece la verruga. O sea, como que también esas radiaciones tienen este efecto taumatúrgico. En fin, hay muchas cosas alrededor de los mitos, de ciertas costumbres, ciertos rituales y, por supuesto, supersticiones, casi siempre asociadas a que el sol es devorado por un jaguar o por un lobo o por un demonio, y luego que hay que hacer ritual, normalmente con sonido, con ruido, con gongs, también muy llamativo, porque muchas veces se utiliza también sonido metálico, porque sabes que el metal ahuyenta estos demonios oscuros de bajas vibraciones. Con el metal creas una protección de alta vibración y evitas que sus influjos sean más perniciosos. Así que todo eso tiene que ver dentro de esas costumbres ancestrales que por suerte yo creo que van desapareciendo a medida que toda la gente sabe que los eclipses es un fenómeno astronómico sin mayores consecuencias para la salud humana. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Y hoy en esta parte del programa con Joaquín Juste y Jesús Callejo. No sé si fue en el 96 o 99, voy a contarte otra historia de eclipse. Aqaba, Jordania, frontera ahí abajo. Íbamos con muchos árabes, por aquello de las supersticiones. Ellos, cuando empezó a oscurecerse el sol, dijeron: es el fin del mundo. Cogieron los coches y se largaron para Amán, para la capital, porque querían estar con la familia y nos dejaron allí. ¿Todavía se sigue pensando que los eclipses traen malfario? Tanto, de hecho, ese eclipse de agosto de 1999, que además era el último eclipse del milenio, generó también mucha expectación, por una parte positiva, porque efectos astronómicos y de ciencia te da posibilidades de ver la corona solar y de ver un poco, pues en fin, todas esas eyecciones solares que de otra forma es más complicado de observarlas, pero también para los supersticiosos, pues bueno, soltaron todo pábulo de leyendas siempre apocalípticas, entre ellos siempre recurriendo, como te puedes imaginar, a San Malaquías, a Nostradamus, pero apareció otro profeta ahí de la nada, que su profesión era modisto y hacer cosméticos y sobre todo perfumes, que era Paco Rabanne, y le dio por decir que justo ese año, en ese momento que se iba a producir el eclipse, la estación Mir, la estación espacial, iba a caer y se iba a desplomar directamente ante la Torre Eiffel, ni más ni menos, ¿no? Claro, cuando pasó el día, mucha gente se concentró en las tiendas de Paco Rabanne, un poco pues como burla, riéndose, y dice, bueno, tío,
¿por qué nos has metido este miedo innecesario cuando no venía a cuento? Pero claro, eso hay que conocer un poco la vida de Paco Rabanne, diciendo que ya había tenido apariciones de Dios, en fin, que había sido personajes importantes en distintas reencarnaciones. Tenía una visión mística y mira tú por dónde, a partir de ahí, es verdad que no ocurrió el fin del mundo, pero de alguna manera sí ocurrió el fin del mundo para él, porque cayó en un desprestigio donde las ventas también sufrieron las consecuencias. Pero cambiaron muchas cosas a partir de ese día, ¿no? Cambiaron muchas cosas, pero claro, cambiaron muchas cosas porque se dieron cuenta, sobre todo a nivel, ¿no?, de profecías, porque se dieron cuenta que se estaban utilizando a veces de una forma torticera y a veces también de forma crematística, porque se empezaron a vender muchísimos productos para protegerte del eclipse, bueno, un poco como se hacía antes. Eso también pasaba con los cometas. El cometa, por ejemplo, de 1910, se vendían pastillas para protegerte de los gases tóxicos que la cola del cometa te podía producir, ¿no?, que lo llamaban el cianógeno y que pensaban que también iba a ocurrir el fin del mundo por ese cometa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues mucha gente hizo el negocio vendiendo cosillas para protegerte. Pero claro, como nos salvamos de ese fin del mundo, ya sabes que los agoreros cada año nos repiten que nos vamos a exterminar y bueno, pues se llevan siempre una depresión tremenda porque no nos morimos. Y al año siguiente era el 2000, con lo cual dice, bueno, es que nos hemos equivocado de fecha. Por este eclipse de sol no morimos, pero en el año 2000 seguro que ya termina el milenio y los milenaristas pues ya estaban totalmente convencidos. Luego no pasó nada, ya sabes que luego hemos ido retrasando el fin del mundo hasta el 2012, en fin, el 2014, el 2015 y ahora pues ya sabes que hay tambores de guerra y sobre todo también trompetas de Jericó y trompetas de los ángeles del Apocalipsis, que en el 2027 va a haber, en este caso, un meteorito que va a arrasar con 1/3 de la población. Bueno, lo bueno que tienen este tipo de profecías, y me aventuro ya a decirlo, es que todas fracasan, todas fallan. Los hechos algún día ocurrirán, pero las fechas siempre son bastante desastrosas. Más cosas que me puedas contar de los eclipses, Jesús, si quieres. Sí, a ver, te cuento, porque además está relacionado con dos de los invitados que has tenido anteriormente en la primera hora y que me llama mucho la atención, porque los eclipses están relacionados con efectos astronómicos, con efectos lumínicos o no lumínicos, pero siempre como señales, como presagios, casi siempre interpretados de mala agüero, es decir, como pronósticos de guerra, de epidemias, de calamidades, de malas cosechas, de muertes, por ejemplo, de dirigentes. Cuando murió Carlomagno, por ejemplo, en el año 814 hubo un eclipse. Cuando muere Ludovico Pío, que era su hijo, en el 840 hay otro eclipse. Qué curioso que además se termina el Imperio Carolingio en ese momento. Es decir, que siempre han sido un poco determinados en este sentido, ¿no? Observar los astros, observar las estrellas. De hecho, desastre, etimológicamente del latín, viene de mala estrella. Es decir, que cuando alguien se dice qué desastre es porque o has nacido bajo una mala estrella o hay una mala estrella que te está influyendo determinados acontecimientos sociales, históricos y a veces también psicológicos, ¿cómo no? Entonces, bueno, a lo que iba, Miguel, cuando estaba escuchando a estos dos invitados, uno era hablando sobre las leyendas de Teruel y luego este fraile que has tenido, mercedario. Bueno, pues las dos curiosamente están relacionadas con Jaime I el Conquistador, de lo que yo me acordaba en ese momento y que ahora te cuento y lo comparto con todos los oyentes. Bueno, con Jaime I el Conquistador, que sabes que fue ese gran rey del reino de Aragón en el siglo XIII, tiene una leyenda que está relacionada con Teruel, porque él, cuando está en el asedio a Valencia, el campamento militar lo tenía aquí en Teruel, entonces un día se pone malito, en fin, no sabe qué le pasa, y hay una mujer que pasa por allí y dice, nada, esto con unas sopas de ajo, esto te lo arreglo yo. Entonces esas sopas de ajo turolenses, bien preparadas, con ajos tiernos, el hecho es que se las comió, se sintió como muy restablecido, y desde ese momento a Teruel le da la categoría de villa y luego una serie de privilegios reales. O sea, que las sopas de ajo de Teruel no sé qué tendrán, pero te hacen que vivas mucho más y que sobrevivas a muchos eclipses. Yo probé el otro día una sopa de ajo y fuera potente. Pues Jaime I el Conquistador te podría asegurar lo mismo. Y segundo, relacionado con el monje mercedario, es que cuando ya está también en esa conquista de Valencia en 1237, resulta que hay unas luminarias, una vez más el efecto solar y también las estrellas, son unas luminarias que inciden directamente en un lugar determinado. Ellos están en la batalla del Puig, y cerca ya de Valencia, y ahí está con su confesor personal, que es San Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco es el que crea la Orden de los Mercedarios. Sabes que la Orden de los Mercedarios es una orden que se crea para liberar esclavos dentro de las mazmorras de Sarracena, sobre todo de la zona de Berbería, del norte de África. Bueno, pues justo unas luminarias concretas, algunos dicen que una especie como de columna de 7 estrellas incidiendo durante varios sábados consecutivos en un lugar determinado. En ese lugar excavan porque consideran que es una señal divina, y ¿qué es lo que encuentran? Ni más ni menos que un icono de la Virgen María con el niño Jesús
pues debajo de una campana de bronce, y ese icono es el que considera que es una señal sagrada, de tal manera que a partir de ahí gana la batalla del Puig y luego les abren las puertas para ya entrar en Valencia. Desde ese momento la Virgen del Puig, de Santa María del Puig, se convierte, como no, en la patrona del Reino de Valencia. En un momento vamos a hacer una mesa redonda con Antonio Pampliega, Sebastián Álvaro, que anda por ahí, y con el coronel Baños, al que nos vemos. Me ha dicho que venía enseguida. Si estás por ahí, mi coronel, te acercas un poquito para acá adelante. Sí, yo creo que está ahí arriba. Consejos para ver bien este eclipse. No sé si tienes alguno histórico que darnos. El consejo es que te protejas bien los ojos. Yo ya me he comprado mis gafas homologadas, no por una empresa china, sino por una entidad. Por una empresa española, ¿no? Española, evidentemente, y bien homologada, porque el problema que puedes tener ahí, pues eso es sufrir algún tipo de problema en la vista si no lo haces correctamente. Pero desde luego yo creo que es vivir un momento único, vivir un momento irrepetible y vivirlo pues con plena conciencia de que lo que estás viviendo muy posiblemente no lo vas a volver a vivir en lo que te quede de vida. ¿Algún consejo? Nosotros desde Diputación vamos a mandar gafas a los 236 municipios y suficientes. ¿De las buenas? De las buenas. No, vale. De las para buenas. Que todo el mundo pueda tener esas gafas. Sí. ¿Puede repetir la forma de conectarse con vosotros para...? Bueno, yo si vengo igual me traigo un tambor, ya te aviso. Un tambor de los gordos para darle ahí... Bueno, las tamborradas yo creo que en Semana Santa y en el Bajo Aragón mejor, ¿no? Digo yo. Vale, dime... Sí, en la página web de Diputación pueden llamar y bueno, nosotros distribuiremos, porque al final la responsabilidad nuestra es llegar a los 236 municipios y tenemos esas superficies que decía yo antes, pero lo que queremos es que la gente pueda llegar a todo el territorio de la provincia de Teruel. Qué bien. Se dirija a Diputación. Jesús, ¿querías decir algo? Sí, el hecho de que la gente observe el eclipse de sol desde Teruel tiene un plus añadido que a mí me parece que lo hace mucho más fascinante, porque Teruel es la ciudad de la estrella y del toro. Es decir, que es una ciudad que ya desde 1171, cuando aparece esa famosa estrella en la testuz del toro, que es cuando Alfonso II de Aragón decide construir aquí este asentamiento, pues hombre, ya está designando desde el cielo con esa estrella que este es un lugar bendecido, que este es un lugar con alma, y por lo tanto observarlo desde aquí es como decir, evidentemente, ten los pies en la tierra siempre, pero la mirada en el cielo, la mirada en la estrella, porque todo lo que ocurre aquí es extraordinario. Por algo estamos aquí. Y además es curioso porque después del eclipse va a haber unas lluvias de estrellas, las Perseidas, que yo no sé, ¿las has visto alguna vez, Joaquín? Sí, hombre. Yo, como soy de un pueblo pequeño, me he tumbado en la carretera, que gracias a Dios no pasaba nadie, y ahí tranquilamente en el mes de agosto, pues viendo esas Perseidas. Qué espectáculo tan increíble, ¿eh? Total. ¿Tú lo has visto? Sí, claro, las lágrimas de San Lorenzo, ¿cómo no? Es un espectáculo. Lo que pasa es que hay que ir a sitios que no haya una contaminación lumínica. El problema desde Madrid es que es complicado. Pero Teruel es un buen sitio para verlo. Está totalmente, pero tengo que Teruel está bendecido precisamente porque es la ciudad de la estrella. ¿Forma de contacto contigo, Jesús? Pues jesuscallejo.es y luego pues a través de mi página web de la Escobla de la Brújula, donde ya sabes que cada semana pues intentamos también repartir, compartir y disfrutar de estos misterios que tanto nos apasionan. Joaquín, ¿forma de contacto? La Diputación Provincial, la web de Diputación Provincial. Os pido un aplauso para ellos dos y gracias por haber estado en el Espacio en Blanco. Radio Nacional de España, la radio por delante. Tengo una pregunta para ti. Mira, ¿cuál de estas tres emociones crees que nos lleva a tomar decisiones más pensadas? Cuando alguien está inmerso en una actividad que le apasiona, tiene la sensación de que el tiempo pasa más rápido. Opción Así B. somos. Vamos a contarte la historia de una mujer valiente. Historias y emociones que nos definen por dentro. Y extraer psicoaprendizajes de cómo somos. Así somos. Tenemos en común con Molo Cebrián y Luis Muiño. ¿De verdad tú crees que un campesino de la Edad Media no vivía en continua ansiedad? Nuevos capítulos en RN Audio. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos. Desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
seguimos con este programa especial que estamos haciendo desde el Teatro Marín, aquí en Teruel. Y vamos con una mesa redonda con personajes que son leyenda, casi todos ellos. Tras esa pequeña introducción nos lo presentamos y atentos, tiene que ver cómo está el mundo y cómo va a seguir esta historia en la que estamos. Aprovechamos la presencia en este congreso al que asistimos de dos personas que conocen muy bien algunos lugares del mundo que hoy están en crisis. Nos referimos a Oriente Medio, esa tierra llena de conflictos, guerras y muerte. Y junto a ellos vamos a intentar conocer algo más de lo que ocurre en esta zona convulsa que está arrastrando a todo el planeta a una crisis mundial. Decíamos en esa introducción dos personas, tres se nos han juntado, que son leyendas, porque y no solamente vamos a hablar de Oriente Medio, sino que vamos a hablar de muchas otras cosas, partes del mundo. Os pido un aplauso para estos tres monstruos en el buen sentido de la palabra. Saludar al coronel Pedro Bañas. De nuevo, buenas noches, coronel. Sabes que este tema de los eclipses también tiene su parte geopolítica. No me digas. Porque es que España se va a convertir el 12 de agosto en el epicentro de la oscuridad mundial, pero va a atraer a miles y probablemente cientos de miles de personas de todo el planeta. Yo soy de León, como bien es conocido, y León dice que es uno de los sitios donde mejor se va a poder observar el eclipse. Cuidado, que estás en Teruel. Y ahora, León es uno de ellos. Sí, pero no, es que lo digo porque me imagino que aquí en Teruel será exactamente igual. Se están vendiendo, alquilando los balcones a unos precios absolutamente desproporcionados. Me han dicho cantidades, y solamente van a ser 2 minutos, pero cantidades, o sea, cifras astronómicas, ya que estamos hablando de eclipses. Que, por cierto, es que España va a tener 3 eclipses seguidos, que eso no se sabemos si es un mal presagio o un mal augurio, porque el año que viene hay otro, el 2 de agosto, también total, y al año siguiente, en enero, hay un eclipse anular. Esto es algo excepcional que probablemente no haya sucedido nunca a lo largo de la historia, que pase en un país en concreto. Recordemos que el anterior fue en el año 1905. Y esto ya os digo, me imagino que en Teruel igual, pero en León, cuando me lo contaron ahora en Semana Santa, me dejaron asustado porque va a ser algo que va a traer, ya está ya todo cubierto, los balcones para verlo, y viene gente literalmente de todo el planeta. Ahí tenéis agua por si queréis. El coronel Baños, lo he dicho antes, estuvo en el programa la semana pasada, se fue a República Dominicana, llegó el viernes, el sábado está aquí con nosotros, va a hacer el programa y luego se marcha. Yo no sé dónde sacas esa energía, con todas las críticas que te meten y toda la caña que te meten. Pero a lo mejor por eso. Vale, déjame que salude a otro invitado, Antonio Pampliega. Buenas noches. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Un placer de que estés aquí en nuestro programa, con tu familia, disfrutando de tu gente. Y déjame que salude a otra leyenda, Sebastián Álvaro. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Mi madre no estaría de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo era el peor de la familia. Buah, pues ¿cómo será el mejor? No, los otros son buenos de verdad. Un aplauso os pido para ellos tres. Muy bien. Y voy contigo primero, Antonio. Tú has estado, conoces muy bien esa zona, has estado como reportero de guerra. ¿En qué países? ¿Irak? He estado en Irak, Afganistán, Siria, Somalia, en unos pocos. Habíamos hablado alguna vez cuando presentaste tu libro, sí. Iba a decir una palabrota. No lo digo. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? ¿Tiene solución que Siria vuelva a la paz? Que Irán, ya no te pregunto, le voy a preguntar de nuevo al coronel. Es complicado. Sí, es muy complicado. Que Siria vuelva a la paz, bueno, dependerá obviamente del presidente, luego de las facciones que hay dentro de Siria. Tienes un presidente que se lo han querido quitar y sigue estando ahí.
Bueno, a ese sí que se lo quitaron. Ahora el nuevo presidente es el que era jefe de Al Qaeda. Pero bueno, se ha cortado la barba, se ha puesto un traje y entonces ahora es más moderado. Sí. ¿Y tú crees que tiene solución? Bueno, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué se pelean en esas zonas? Geopolítica, dinero, petróleo, pero luego lo envuelven todo con religión, cuando eso no es lo realmente importante. ¿No? No, esa es la excusa. Lo pasaste jorobado. Un poquillo. Sí. Sí. ¿Has sido capaz de superarlo? Yo creo que una cosa como un secuestro no se acaba de superar del todo. Intentas convertirte en una persona normal, intentas sobrevivir, sobrellevarlo, pero olvidarlo nunca. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a ti? ¿Te tuvo que pasar eso? Bueno, porque estábamos en el momento... ¿Justo en el sitio equivocado? Correcto, sí. Era un momento bastante complicado, el país estaba cerrado a cal y canto, nosotros queríamos entrar para hacer una serie de reportajes, no había ningún otro periodista del mundo salvo mis dos amigos y yo, entonces sacamos todas las papeletas y nos tocó. ¿Y ibas con alguien tu guía? ¿Fue una trampa, quiero decir? Sí, nos vendió el traductor y el... ¿Os vendió? Y el conductor, sí. ¿Y no sabes cuánto pagaron por vosotros? ¿Cuánto pagó el gobierno? No. ¿Cuánto pagaron a esa gente? No lo sé. No lo sé. ¿Hacen ese tipo de cosas a menudo cuando con extranjeros, reporteros de guerra? Sí, no somos el primer caso. Tengo otro compañero al que le vendió también el traductor en Somalia. Tengo otros dos compañeros que los secuestró Estado Islámico en Siria y a esos directamente se los dio la unidad militar rebelde con la que estaban. Les pararon en un checkpoint, Estado Islámico, y los que les tenían que defender le dijeron: los extranjeros para vosotros y no nos dejáis marchar. Sí, es habitual. Y cuando tienen una presa como vosotros, ¿la venden unos grupos a otros? Es decir, ¿hay comercio con los...? En nuestro caso sí. O sea, a nosotros no nos secuestró directamente Al Qaeda, sino que fueron grupos yihadistas que fueron comerciando. ¿Cuál era el gran problema que teníamos nosotros en el momento del secuestro? Que había dos grandes grupos terroristas en Siria: Estado Islámico y Al Qaeda. ¿Quién tiene el dinero y quién tiene el poder? Estado Islámico. Si nos secuestraba Estado Islámico, estábamos muertos, porque ya habían ejecutado más compañeros. Entonces, nuestro miedo siempre fue en acabar con ellos. Pero para llegar a ellos tienes que tener contactos. Por suerte, las facciones que nos secuestraron tenían más afinidad con Al Qaeda que con Estado Islámico. ¿Supisteis que nos había secuestrado? Sí, al final sí. Al final eran grupos muy pequeños, el secuestro era, digamos, casi de andar por casa, pero los últimos 7 meses que yo pasé en una celda de aislamiento... ¿Tú solo? Sí, yo solo. Eso debe ser jorobado, ¿eh? Un poquillo. Bueno, es como el silencio que decía ¿no? Bueno, el silencio, sí, lo que pasa es que ahí me daban una mano de hostias. ¿Todos los días? Sí, durante 5 meses, sí. ¿No serían hostias pequeñitas, no? No eran para confesarte esto, no. Te dejo ahí un segundito, ¿vale? Luego vuelvo contigo, coronel. Sebastián Álvaro ha recorrido un montón de montañas en el mundo. ¿Cuántas? Muchas. ¿No llevas la cuenta? No. Vale. No. Desde aquí estamos siempre tratando de reivindicar que se vuelva a poner Al filo de lo imposible en televisión española. Está muy bien. Luego vamos con ello. Y estaría demasiado bien. Vale, luego vamos con ello. Te he traído, aparte de que es un honor que estés en el programa, por el cambio climático. Tú has estado en un montón de montañas allá arriba, que supongo que has visto un montón de glaciares. ¿Qué está pasando? ¿El cambio climático es verdad? ¿Es una mentira? ¿Nos están metiendo un cuento o realmente el planeta se está calentando? Bueno, eso es una evidencia científica. Y donde más y mejor se está viendo es en los grandes hielos del planeta. ¿Dónde los has visto que se estén En todos los lugares. En España prácticamente ya no quedan. Yo cuando nací, recuerdo, y empecé a hacer montaña, una de las grandes escaladas glaciares era la escalada de la cara norte del Monte Perdido, porque había un glaciar allí. Hoy en día ya no queda. Pero los grandes glaciares se están derritiendo en todo el planeta. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es malo en general, pero yo lo que no sé es a dónde nos lleva esto. Creo que no lo sabe nadie directamente. Lo que sí que creo y percibo es
que el derretimiento de los glaciares se ha puesto en marcha desde hace aproximadamente 15 años, simplemente por lo que yo observo, se ha acelerado. Y, por ejemplo, la mitad de la población mundial, aproximadamente 3.000 y pico millones de personas, dependen del agua de las montañas. Lo cual quiere decir que si tocamos cualquier cosa ahí, es muy probable, calculo, percibo, que las consecuencias sean catastróficas. Ahí me has dejado un tema para el coronel que vamos a entrar enseguida. Has estado en un montón de lugares, sobre todo en Pakistán, por ahí. Sí. ¿Cómo ves la situación por allí? Porque además creo que te vas a Pakistán ahora dentro de poco. Sí, dentro de poco. Bueno, y hace mes y medio estaba allí y directamente nos echaron. ¿Sí? Sí, teníamos un grupo haciendo varias cosas. En total me parece que éramos 12 personas. ¿En Pakistán? En Pakistán, sí. Tenemos un proyecto de ayuda y cooperación al desarrollo en una aldea que un día ya te lo contaré. Por favor. De las mejores cosas que está haciendo España en ese lugar. Y que además el coronel sabrá mejor, pero eso es geoestratégicamente ahora mismo prácticamente el centro del mundo. ¿Sí? Porque ahí están las fronteras de Afganistán, Irán, China, la India, Pakistán, moviendo todo lo que mueve el mundo. Y entonces mi gente fue antes a escalar una montaña que no pudieron escalar por las condiciones de la pared. Pero también teníamos un proyecto de formación de guías, estamos desarrollando un proyecto de conservación del leopardo de las nieves, de los últimos leopardos de las nieves que quedan en libertad, y ellos llegaron antes. Pero yo llegué 2 días después del bombardeo de Estados Unidos a Teherán y la muerte el imán Jamenei, ¿no? En la zona norte de Pakistán son chiitas, la gran mayoría en Pakistán son sunís, pero la zona norte de Pakistán son chiitas y se levantaron. Y entonces hubo saqueos, quemaron hoteles y las autoridades de Pakistán nos hicieron saber con claridad que deberíamos de irnos a casa. Así que recogí a mi gente con mucho cuidado, sin ruido. En términos militares, el coronel diría, nos replegamos con sentido y sin bajas. Y entonces volvimos a casa. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y como digo, con Pedro Baños, Antonio Pamplica y Sebastián Álvaro. ¿Has visto morir a mucha gente contigo, Sebastián? No mucha, montaña, pero he visto morir y es muy duro. Sí. Sí. ¿Cómo es la muerte? Antes hablábamos en una mesa redonda acerca de la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? No, a la muerte no, y esta mañana yo creo que lo habéis dejado claro, ¿no? Tengo miedo al dolor, al sufrimiento, a una muerte larga, pero a decir verdad, hace poco me operaron de una variz y me operó un buen amigo, el que está llevando el proyecto de sanidad en la aldea de José, y me dijo, me presentó al anestesista, me dijo, tan importante como el cirujano es el anestesista, y el anestesista, que tiene aproximadamente mi edad, que sigue trabajando y tal, según me ponía la vía, me dijo, Sebas, hoy en día las drogas que tenemos son cojonudas, no te vas a enterar. Y total, que... ¿Te enteraste? Según me lo estaba diciendo, le digo, me estoy como mareando. Dice, claro, Sebas, túmbate, échate para atrás. Y en lo que me pareció 2 segundos, esto, ¿no? Me desperté y estaban hablando. Y dice, pues ha quedado todo bien. Dice, ¿pero ya habéis terminado? Sí. Y me levanté con una sonrisa de oreja a oreja. Y en cuarto de hora o 20 minutos más tarde estaba caminando por la calle, celebrándolo con mi mujer en un restaurante, y dije, morirse debe de ser así, o debería ser así. Ojalá. Voy con el coronel. Dicen que la próxima guerra va a ser por el agua, por la falta de agua.
Decía Sebastián que nos estamos quedando sin esos glaciares. 3.000 millones de personas no van a tener agua. Aquí en España también se está diciendo que nos preparemos para una sequía. ¿Puede ser eso cierto, que la próxima guerra va a ser por el agua? Ya ha habido guerras por el agua. Una guerra terrible, de estas que pasan desapercibidas para Occidente, que fue Darfur, en Sudán, donde murieron más de 300.000 personas. Y fue una guerra por el agua. Una guerra entre agricultores y ganaderos que luchaban precisamente. Los ganaderos necesitaban el agua para su ganado, los agricultores no se la querían entregar, esos pozos, y ahí empezó una guerra absolutamente salvaje y despiadada. Claro que sí. Y ya hay enfrentamientos en muchas partes del mundo por el agua. Uno de ellos precisamente es Pakistán. No olvidemos que el Cachemira es una región absolutamente esencial para un Pakistán, que es donde nace precisamente todos los afluentes del río Indo, es la columna vertebral de la que se nutre, de la que vive Pakistán, y hay planes, por ejemplo, de India, de divertir parte de esas aguas, llevarlo a su territorio, cosa que esto es una guerra total. También en Cachemira también está implicado China. Y China, si hablamos del Tíbet, el Tíbet es el agua, porque allí están las cabeceras de ríos vitales que prácticamente suministran a todo Asia, que son el Indo, el Ganges y el Brahmaputra. Es decir, que la tensión por el agua ya existe. Y además, enlazado con lo que decía Sebastián, por cierto, vaya lujo tener a Antonio y a Sebastián como compañeros de mesa. Me siento un privilegiado. Que va. Pero mira, claro, estaríamos hablando del Ártico. Y enlazado con el Ártico, de Groenlandia. Eso es. Porque nada es por casualidad ni por azar. Ya llevamos 2-3 años donde buques de gran tonelaje pueden ya transitar durante todo el año por el Ártico, por el paso del Ártico. De los dos que hay, el de que controla Canadá es más complicado, el que controla Rusia es mucho más sencillo. Rusia tiene rompehielos de más de 75.000 caballos de potencia, rompehielos de propulsión nuclear, y está desarrollando rompehielos que van a llegar a tener hasta 150.000 caballos de potencia, precisamente para que durante todo el año puedan pasar por allí buques de gran tonelaje. Este calentamiento está transformando completamente el panorama mundial, tiene muchísimas repercusiones, y unas, por no extendernos más, son precisamente estas guerras por el agua y también todo lo que significa el Ártico. El otro día, como estuviste en el programa, te pregunté si la guerra de Irán, esta que nos está machacando, afortunadamente nos han dicho nuestro experto en los aeropuertos, Alejandro, que hay queroseno y no vamos a tener problemas para, por lo menos, las vacaciones de este año. ¿Tú crees que parará pronto? ¿Que ahora que acaba de salir, o han estado juntos esos dos amiguitos, han hecho algún tipo de acuerdo o no ha habido nada de nada? Y el chino dice, a mí me la ya más allá incluso del ámbito político, hay que tener en cuenta la personalidad de Donald Trump. Una personalidad narcisista, egocéntrica, soberbia. ¿Cómo convencemos a esta personalidad que dé marcha atrás y que se retire como perdedor de esta guerra? Pero luego no olvidemos que detrás tenemos a Israel. Un Israel, y hay que decirlo claramente, ¿verdad, Antonio? Tú sabes mucho de esto. Ahora te quiero preguntar, Antonio, también. Que desde el año 96 lleva pidiendo, casi suplicando, a los presidentes estadounidenses que entraran en guerra contra Irán. Que tiene muchísimo interés, incluso hasta personal, porque no sabemos lo que puede ser de su vida, incluso, y no solo política, una vez que termine de estar en guerras Israel. ¿Y va a dar marcha atrás Netanyahu? ¿Va a dar marcha atrás el gobierno israelí una vez que ha convencido a un presidente estadounidense de que entre en guerra contra Irán sin conseguir su objetivo, que es destruir completamente Irán? Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que hay países que son invencibles. Desde el punto de vista militar, hoy por hoy, Estados Unidos es invencible. Pero hay países que son indestructibles. E Irán es un país indestructible. Porque además, incluso aunque hubiera una fuerte oposición que la había contra el gobierno, el régimen de los ayatolá, al ser un país atacado, teniendo en cuenta su mentalidad, su sentido nacionalista, su sentido del martirio, que precisamente es una de las características del chiismo, se ha convertido en un país indestructible. Con lo cual, el problema está servido. No creo que esto pare aquí, por más que detrás esté China, también está Rusia, que China tiene sus intereses particulares, y además teniendo en cuenta que Donald Trump no ha conseguido ninguno de sus objetivos en esta visita
a Xi Jinping. Al contrario, en cierto modo ha quedado ridiculizado, ha quedado ninguneado y además se ha demostrado que está en una posición ya secundaria con respecto a China si hablamos del dominio mundial. Nos quedan 4 minutitos porque quiero hoy, en vez de poner música que ponemos de vez en cuando como final, que venga el líder de una banda que va a actuar aquí en Teruel, 500 Noches Banda, a tocarnos una cancioncita y ya veréis qué cosa tan bonita va a ser eso. ¿Tiene solución? ¿Qué podemos hacer los seres humanos? ¿Tiene solución la guerra en esos sitios donde tú has estado? No tiene. Espera, se nos olvida además decir, coronel, Líbano. Yo conozco, he estado muchas veces en Líbano, un país súper bonito, de repente lo machacan. Vuelven a reconstruirlo, lo vuelven a machacar y ahora lo han vuelto a machacar otra vez. En las últimas 72 horas, casi 300 niños asesinados. De esos dramas que nos pasan muchas veces totalmente desapercibidos. Pero es que si hablamos de Gaza, y si me lo permitís, yo muy brevemente, si hablamos de Gaza, solo niños han muerto casi 30.000. Qué salvajada. Coronel, yo te pregunto a ti también, ¿y no hay una justicia que diga a toda esa gente que está machacando parar ya de hacer estas cosas que no va a ningún lado? No sé si justicia divina... Lo tenemos que hacer los ciudadanos y no nos atrevemos. Lo tenemos que hacer los ciudadanos. ¿Cómo? Primero eligiendo a líderes sensatos. ¿Los hay? Que ya no es poco. Pero, y cuando veamos sus insensateces, protestar, quejarnos y quitarlos, siempre pacíficamente, pero quitarlos del medio porque nos pueden llevar al desastre absoluto. Déjame que te diga una cosa. Yo respeto todo lo que le gusta a la gente, ¿no? Salen cientos de miles de personas porque un determinado equipo gana un partido o no sé qué, y sin embargo no protestamos porque nos están jorobando, porque no hay casas, porque no hay futuro para los jóvenes. ¿Qué nos está pasando? Te pregunto a ti, Antonio, nos vamos casi enseguida. No pregunto al público, ¿estáis a gusto? Ya estamos a punto de terminar. Vale. Yo creo que lo que ha pasado es la falta de empatía. Lo contaba muy bien Pedro. Han matado 30.000 niños en Gaza, pero en total han sido 200.000 personas. Cuando empezó la guerra en Irán, lo primero que hicieron fue bombardear una escuela, 180 niñas. O sea, quiero decir, hasta que no nos toque a nosotros, no vamos a ser conscientes de lo que es una guerra. Y yo espero que nunca seamos conscientes. Y si no, le podemos preguntar a nuestros mayores cómo fue la guerra. Y más, por ejemplo, aquí en Teruel. Ya. Ahora te vuelvo a preguntar, coronel, ¿hay solución? Te pregunto a ti, Sebastián. Tú que andas por todos esos países también. No, me gustaría ser optimista, pero primero necesitaría más tiempo. Esta parte del mundo se lleva matando durante siglos, desde los tiempos de Alejandro. La pregunta que habría que hacerle a Pedro Baños es: ¿quién fue el insensato de los militares del Pentágono que aconsejó a Trump meterse en Irán? Pues supongo que los cesaría a todos y luego se metió. Te puedo responder. Han cesado, justo desde antes de empezar la guerra, a 25 generales en Estados Unidos, claro, incluyendo al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y al secretario de la Marina, porque estaban todos en contra de esta guerra que sabían que no podían ganar y que iba a llevar a un desastre no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo, porque estamos viviendo, para mí, la primera guerra económica mundial, que ya estamos sufriendo las consecuencias, y si esto se alarga a partir de junio o julio, veremos a ver lo que va a pasar para todos nosotros, y más especialmente para una Europa que tenemos muchísimas debilidades, muchísimas vulnerabilidades, y donde nos falta la sensatez a muchos de nuestros políticos. Decir nada, vas a volver al programa. La última, nos queda un minuto para despedirnos. Sí. ¿Quiere decir algo? ¿Hay solución? ¿Irse a las montañas? No, claro que no podemos dejar de luchar. La vida, vosotros lo contáis, el misterio de la vida consiste permanentemente en estar vivo y luchar por la vida. ¿Tendrá solución? Pues a lo mejor no la vimos, pero desde luego vamos a luchar. ¿Forma de contacto contigo, Antonio? Pues a través de Instagram, @apampliega. ¿Forma de contacto contigo, mi coronel, Usía?
Saludo. Sabes que estoy en todas las redes sociales. Geostratego, Pedro Baños, Coronel Baños, me pueden encontrar en todas las redes. Y fijaros cómo es, acabo de venir de América, ha estado aquí, se va ahora mismo de nuevo para Madrid, qué increíble. Sebastián, vamos a meterle mano a ver si nos ponen otra vez al filo de lo imposible. Sí. ¿Forma de contacto contigo? Pica Sebastián Álvaro en las redes y ya está. Las leyendas son así. Gracias, os pido un aplauso para ellos y nos vamos a seguir con música. Y ahora tenemos la costumbre de terminar nuestro programa con música, pero la queremos hacer en directo. Han llegado hasta aquí un grupo que se llama 500 Noches Banda. Está con nosotros Darío Luis, que es su líder, y el guitarrista Fede Clemente, y nos van a tocar una canción. Os quiero preguntar antes, bueno, antes de nada, Darío, gracias por venir al programa. Sabemos que es un momento muy especial. Vas a poner a revolucionar Teruel seguramente, ¿verdad? Hombre, lo esperamos. Buenas noches, lo primero. Un aplauso para ellos. Bueno, la verdad es que me siento abrumado escuchando aquí a estas personas maravillosas de las que aprenden muchísimo, escuchando a Antonio, al general y a Sebastián. La verdad es que creo que lo mejor que nos puede pasar es seguir cantando. Eso, música, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas haciendo lo de Sabina? Bueno, así a nivel más profesional, 10 años, pero amando, respetando y con Sabina en las penas, pues desde que era muy niño, porque ha sido la banda sonora de mi vida. Y le debo mucho a Joaquín, porque ha hecho que cuando yo era un niño de 10 o 12 años, mis compañeros me vieran como un bicho raro, porque me interesaba por poetas como César Vallejo o Pablo Neruda, porque Joaquín me condujo a ese mundo y le debo mucho por eso. En un momentito cerráis los ojos cuando cante y veréis quién está cantando. Déjame que ponga la sintonía de salida y vosotros os encargáis de forma de contacto con vosotros si quieren saber más. Pues a través de las redes sociales, 500 Noches Banda, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página web 500noches.es, las entradas para nuestros conciertos, y les esperamos a todos con Sabina en las penas. Un placer que estéis aquí, súper agradecido. Por el momento nos despedimos, vayan a llegar las noticias. Ha sido un placer estar con todos vosotros. El aplauso es para vosotros. Y si queréis, aparte de escuchar a 500 Noches Banda, ahora nos hacemos una foto todos. La semana que viene más Espacio en Blanco, y el día 13 de junio estaremos en Tenerife. Queremos compartirlo con todos vosotros.